¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Según datos del Ministerio de Educación del año 2017, Chile presenta altos niveles de ausentismo escolar, sobre todo en centros educativos municipales o públicos, los que sin duda se verán acrecentados por la pandemia. ¿Cómo es este proceso de ruptura que tiene el estudiante respecto de la escuela? ¿Cuánto influye esa ruptura con la predisposición al uso de drogas? ¿Cuáles son los métodos de intervención adecuada para esos estudiantes? Para conversar de todo esto, vamos a presentarles a nuestra entrevistada. Nombre: Alicia Raceto. Estudios: Asistente social de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Gestión y Políticas Públicas y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica. Líneas de investigación: Trabajo social educacional, relación familia, escuela, comunidad, ausentismo y abandono escolar. Alicia, bienvenida nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Connie. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú estás comenzando un proyecto, ¿cierto?, de investigación, Fondesit, sobre el ausentismo escolar en Chile y quiero partir por preguntarte cuál es tu mirada hoy día de la situación del ausentismo escolar cuando ya sabemos que antes de la pandemia el ausentismo escolar era ya un problema en nuestras escuelas públicas. ¿Cuánto crees tú que está influyendo la pandemia en que esto aumente? Efectivamente, bueno, nosotros hemos estado desarrollando un estudio que está empezando, ya, como tú bien dijiste, es un estudio Fondesit que está abocado a comprender el tema del ausentismo escolar durante 4 años. Ya nosotros estamos en la fase inicial de este estudio, en el año número 1. Fue un estudio creado en el contexto sin pandemia y ahora nos hemos encontrado con esta situación social tan importante, ¿no es cierto?, de la pandemia, que nos ha hecho repensar muchas de las preguntas del estudio. Y en ese sentido, claro, nosotros hemos podido darnos cuenta en nuestro estudio que el ausentismo escolar se ha visto impactado, porque ya era alto antes de la pandemia, y ahora tanto con el estallido social como con el COVID-19, el ausentismo escolar evidentemente que se ha aumentado y ha cambiado. Es decir, no es el mismo tipo de ausentismo, porque ahora además, como las escuelas están cerradas, no se trata ahora de una asistencia física, sino que ahora se conversa, ¿no es cierto?, acerca de una asistencia que es virtual, que es mucho más compleja de dimensionar, de controlar, y está afectada por una serie de otros factores distintos a los que nosotros estábamos acostumbrados a mirar antes de la situación de la pandemia. Claro. ¿No? Alicia, pero en ese sentido, ¿ustedes partieron el estudio antes de la pandemia? ¿Alcanzaron a hacer como el trabajo de campo previo a la pandemia? ¿O cuando empiezan ya estábamos en pandemia y por lo tanto han tenido que adaptar el estudio y cambiarlo de la forma en que lo habían pensado inicialmente? Claro, mira, el estudio fue diseñado y aprobado antes de la pandemia. Uh-huh. Entonces nos vimos con toda esta situación ya durante la pandemia y el trabajo de campo lo estamos llevando a cabo a través de nuevas metodologías, a través de entrevistas, a través de Zoom, ya en un contexto completamente distinto, pero muy interesante a la vez desde el punto de vista de lo que significa un estudio social, ¿no?, socioeducativo, porque cambió el espacio, o sea, claro, ya no es el colegio, sino que es el hogar, y un lugar donde las familias están súper fragilizadas e impactadas por la pandemia, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. El factor confinamiento estresa mucho, estresó mucho, y en algunas zonas todavía estresa mucho, ¿no es cierto?, en algunas zonas del país a las familias, por lo tanto, se complejiza aún más, ¿no?, el estudio del ausentismo escolar, porque como te decía, ahora estamos hablando de una asistencia virtual,
Claro. ¿no? Si bien hay colegios que están volviendo, hay que mencionar todo lo que ha significado este tema, este impacto en términos de la asistencia a clases, que es tan importante para los niños y para los jóvenes, ¿no? Alicia, y si bien obviamente ustedes están recién empezando el estudio, pero por lo que han podido captar en este comienzo, ese ausentismo es definitivamente mayor ahora que las clases son a distancia, o es mayor en algunos sectores donde, por ejemplo, no tienen acceso a Internet o tienen mala Internet o no tienen posibilidades de tener las herramientas como un computador o un tablet, algo para poder seguir esas clases. ¿Qué es lo que han podido percibir? Claro, mira, más que decir que aumentó o no, yo te diría que cambió mucho, porque efectivamente hay algunas zonas del país que tienen peor conectividad, ¿no es cierto?, donde la conexión virtual a clases se hace súper compleja. Pero también es cierto que los colegios han estado apoyando mucho a sus estudiantes en términos de ofrecer bolsas de datos. Los colegios que hemos logrado entrevistar hasta el momento, este es un estudio que lo estamos haciendo, dicho sea de paso, en la región metropolitana, en la región de Atacama y en la región de Magallanes, ¿ya? Y nos hemos encontrado que las escuelas están haciendo esfuerzos importantes para apoyar el tema de la conectividad, pero así todo, claro, hay niños o jóvenes que no se conectan, o que si se conectan, algo que se reclama mucho, ¿no es cierto?, apagan la cámara, cuestión que complejiza la interacción, la poca interacción que se puede dar a través de estas clases a distancia, pero la complejiza, ¿no? El tema sí aquí, Connie, yo creo que es súper relevante destacar que en nuestro país el tema del ausentismo escolar es un problema que ya se había estado como naturalizando, ¿no? Y es un problema que no hay que naturalizar. Es decir, si bien todos alguna vez en la vida, ¿no es cierto?, tú y yo, faltamos alguna vez a la escuela, ¿no? Nos sentíamos mal, nos dolía la guatita, pero no hay que naturalizarlo, porque cuando ya el ausentismo se reitera, ya es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de que algo está pasando con ese niño joven o con esa familia, y eso es lo importante como de develar, ¿te fijas? Exactamente. Estamos conversando con Alicia Raceto, asistente social de la Católica, magíster en Gestión y Políticas Públicas, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, ¿cierto? Y parte como académica de un proyecto de investigación Fondesit precisamente sobre el ausentismo escolar. Se habla, y tú hablas de el hábito de faltar a clases, ¿cierto? Porque se transforma en un hábito y que esto genera otros problemas. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Por qué es tan grave que el ausentismo, el faltar a clases se convierta en un hábito, Alicia? Claro, mira, lo que pasa es que hay distintos tipos de ausentismo. El ausentismo puntual es el que obedece a veces, ¿no es cierto?, a situaciones de salud, situaciones familiares, pero ya cuando empieza a reiterarse, la escuela tiene que poner un montón de preocupación, tiene que ponerse alerta, porque... ¿A qué le llamas que se empiece a reiterar? Estoy pensando en ¿qué porcentaje de asistencia a clases hay que tener para que, digamos, cuánto hay que faltar como para que empiecen a encenderse las alarmas sobre ese niño o ese joven? Mira, ahí sucede algo que es importante también de llamar la atención, porque el ausentismo crónico o el ausentismo grave es aquel ausentismo cuando ya el estudiante falta más de un 85% de las jornadas de clase, ¿ya? Pero eso es súper alto. Entonces, ¿qué pasa? Súper alto. Entonces, las escuelas hoy en día ponen la atención en el tema del ausentismo cuando este ya se ha cronificado. El tema es que hay que estar alerta desde antes, hay que prevenirlo, porque cuando ya el ausentismo se cronifica, ya se habitualiza, como que la situación social, la situación se torna mucho más compleja de abordar, el ausentismo se torna mucho más complejo de interrumpir. Entonces, acá la mirada que hay que poner es en la prevención del ausentismo. Entonces, sobre todo en contextos vulnerables, Connie, ya basta, no sé, dos veces a la semana con un estudiante, por decirte un número, es ausente, para poner la alerta y empezar a investigar, ¿no es cierto?, qué pasó, por qué sucedió,
Porque el ausentismo, lo que dicen los estudios al respecto, es que expone al estudiante a riesgos para su desarrollo. Es decir, ¿Cómo cuáles riesgos? claro, mira, hay estudios internacionales que dicen que los niños jóvenes que se ausentan son niños más maltratados que los que no se ausentan. También hay estudios que muestran que son niños jóvenes que están mucho más en riesgo de consumir drogas, ¿ya? De consumir drogas, alcohol, incluso son niños que a la larga, si el ausentismo se cronifica, pueden iniciarse en trayectorias delictivas, Claro. ¿ya? O pueden estar viviendo problemáticas de salud mental importantes, severas, depresión, incluso llegar al suicidio. También muchas veces niños o jóvenes que se ausentan a clases son niños jóvenes que están pasando por situaciones de bullying en la escuela, o son niños que ya están empezando a romper, como decimos nosotros, a desapegarse de la escuela, y en un futuro son niños que van a desertar. Claro. ¿No? Y entonces eso, en términos de costos incluso sociales para el Estado, es un niño que va no solamente a poner en riesgo su propio desarrollo, sino que también genera costos para la sociedad entera. Estamos hablando de niños que desertan, ¿no? Que después se pueden iniciar en trayectorias delictivas, consumo de droga. Entonces, lamentablemente, lo que ha sucedido es que hasta el momento se llega tarde, es decir, se interviene cuando ya el estudiante ha visto su ausentismo cronificado. Entonces, hay que detenerlo antes. ¿Cómo es ese proceso de ruptura del que hablas, que tiene el estudiante respecto de la escuela? ¿Cómo se va produciendo? Y estoy pensando también en qué síntomas mirar, pensando en que lo importante aquí es prevenir. ¿Cómo se produce ese proceso? Me imagino que es algo que no es de un día para otro. Exactamente, no es de un día para otro. El tema del ausentismo escolar es multicausal. Y hay muchas causas y es progresivo. Se va dando de a poquito durante los años escolares. A veces se va también, por ejemplo, se dice mucho que un niño que tuvo un hermano ausentista tiene más probabilidades también de ser ausentista, el hermano, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque lo ve como con cierta normalidad? Claro, porque hay una cierta transmisión, ¿no es cierto?, familiar de hábitos o de una minusvaloración de lo que es la educación en casa, ¿te fijas? Y entonces son varios los factores que van influyendo y es progresivo, va de a poco. Es decir, primero el estudiante se va ausentando algunos días, luego se va incrementando, y en casos extremos, no necesariamente, pero en casos extremos se puede transformar este estudiante que se ausenta reiteradamente en un posible desertor del sistema educativo. Y los síntomas son diversos, es decir, la desmotivación por ir a la escuela, ¿no es cierto? Las ganas de ir a juntarse con los amigos en lugar de ir a la escuela. Y los factores, como te digo, son bien diversos, y en ese sentido hay que poner alerta, Connie, en que no solamente la responsabilidad es de las familias, sino que también hay una responsabilidad que es compartida. Muchas veces la propia escuela también genera factores expulsores en la trayectoria educativa de los niños. ¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, conflictos entre profesores y estudiantes, o conflictos o violencia escolar entre estudiantes, ¿ya? O por ejemplo cuando el niño se desmotiva o el joven se desmotiva con alguna asignatura en particular. Entonces también hay factores pedagógicos y factores de la propia escuela que tienden a ir alejando a los niños de la escuela. Y eso es importante recalcarlo, porque en general uno dice, bueno, este estudiante que falta, uno escucha, ¿no? Porque es flojo o porque la familia, pero es un conjunto de factores. También hay factores comunitarios de barrio, es decir, la violencia en el barrio, la inseguridad del barrio también es un factor, ¿no? Y eso, bueno, lo pudimos ver de manera súper patente en algunas zonas, ¿no es cierto?, a raíz del estallido social. Estamos conversando con Alicia Raceto, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, doctora en Ciencias de Educación de la misma casa de estudios. Alicia, ¿qué tipo de familias, si pudiéramos pensar en cuáles son las familias más vulnerables a la hora de pensar en el ausentismo? Cuando, yo sé que nuevamente ustedes están comenzando este estudio, pero
detrás de un niño que tiene ausentismo crónico hay una familia. ¿Qué tipo de familia en general es la que tiene estos niños que empiezan a ausentarse? ¿Qué características tienen? Sí, mira, la literatura internacional, porque lo interesante de este estudio es que como en Chile no se ha estudiado y en América Latina se ha estudiado poco el tema del ausentismo, por eso es que queremos descubrir cuáles son las causas familiares y estas causas de las cuales algo hemos hablado, porque se han estudiado a nivel internacional, pero no Claro. en nuestro país. Entonces, lo que esa literatura nos da como algunas pistas respecto a las familias y nos señalan que sobre todo el ausentismo, ya cuando se manifiesta de manera reiterada, es cuando se dan familias que tienen poca disciplina, ya como una disciplina inefectiva, o familias conflictuadas que tienen conflictos o dinámicas familiares complejas, problemáticas, ¿ya? Entonces, el tema no es el tipo de familia, no es la estructura, ¿ya? Sino que la calidad de las relaciones entre sus miembros. A veces también hay rupturas biográficas, es decir, hechos que tensionan a la familia como separaciones o las migraciones, que las hacen temporalmente que el niño como deje de indirectamente ir a la escuela, ¿no? Entonces todos esos factores, como te menciono, calidad de las relaciones fundamentalmente en la familia son aquellos factores que influyen en el proceso de desescolarización. También en las familias más vulnerables, ¿no es cierto?, los problemas económicos, claro, la falta de transporte, todo eso también influye. Uno tendría que pensar que en el Chile de hoy no, pero sí, todavía la pobreza, el no tener materiales para ir a la escuela, los zapatos, todavía existe una realidad en nuestro país como un factor que influye a nivel de la familia. Y también, Connie, perdona, las creencias de las familias, las creencias mucho, porque... ¿De que no es tan importante la educación? Sí, la valoración de la educación, pero también las creencias sobre el ausentismo, porque hay un estudio internacional que mostró que las familias con hijos ausentistas pensaban que las inexistencias de las clases que tenían sus hijos no eran tan importantes o que no eran tan grandes. Entonces como que había una subvaloración de eso, pero cuando se les mostró y se les comparó con otros niños del mismo curso cómo iba su asistencia, ahí cambió la noción respecto de la valoración del ir a clase. Mira, Alicia, tú dices que claro, no se ha estudiado este fenómeno, ustedes, por eso es tan importante este estudio que van a realizar y que además es de 4 años, o sea, va a ser un seguimiento relevante, pero hay algunos datos disponibles en nuestro país que muestran que el ausentismo moderado y crónico es mayor, por ejemplo, en las escuelas municipales que en las escuelas particulares. Eso uno podría concluir o pensar que va a significar aumento en la desigualdad que ya está presente entre la educación en colegios privados, ¿cierto?, y en las escuelas municipales. Porque si son más niños los que se ausentan en escuelas municipales, evidentemente va a haber consecuencias en su educación y en sus posibilidades a futuro, ¿cierto? Exactamente. Claro, los datos que tenemos, nosotros también manejamos los datos del año 2017 del Ministerio de Educación. Sí. Lo que muestran es que el ausentismo escolar, sobre todo el reiterado y el crónico, es más alto en las escuelas municipales, efectivamente. No es que no se dé en las escuelas particulares, también se da, pero es bastante más alto en las municipales y además es más alto en la enseñanza media, ¿ya? Y más alto aún en la enseñanza de los colegios técnicos profesionales, que son aquellos que aglutinan habitualmente a las personas de situación de mayor vulnerabilidad social. Entonces, en términos de cifras, claro, lo que nos muestran estas cifras es que el ausentismo no se produce de manera homogénea entre los distintos grupos sociales, sino que se manifiesta con mayor fuerza en aquellos grupos más desaventajados. Y eso nos tiene que preocupar, ¿te fijas? Porque lo que nos muestra es que el ausentismo es un problema, también muestra un problema de desigualdad socioeducativa. Claro. ¿No? Porque el derecho a la educación es un derecho que debiera ser compartido por todos los grupos sociales y las trayectorias educativas interrumpidas, ¿no?, por el ausentismo impactan. Es decir, hay estudios, Connie, que muestran una serie de consecuencias
que tiene el ausentismo en los niños, en los jóvenes, pero también en la sociedad entera. ¿Te fijas? Incluso en el colegio, es decir, no solamente afecta al niño que falta, ya lo que muestran los estudios es que les afecta porque rinden menos, les va peor, ya, pero también afecta a los compañeros del niño joven que falta porque lo echan de menos, porque después cuando el ausentista se reintegra a clase, como que el profesor tiene que hacer un esfuerzo por nivelar, ¿te fijas? Todos pierden finalmente. También desmoraliza a los profesores, los frustra. Claro. La escuela completa se ve de alguna manera influida por este fenómeno. Alicia, lo importante y el foco, cierto, que ustedes tienen de entender el proceso del ausentismo, tiene como objetivo, me imagino, al final del día, diseñar cuáles son esas intervenciones correctas para evitar, ¿cierto?, para prevenir el ausentismo. Tú misma dices, lo que pasa en Chile es que estamos llegando tarde, cuando ya hay un ausentismo crónico. ¿Cuáles debieran ser o en qué minuto debieran aplicarse esas intervenciones de manera preventiva? Yo sé que eso va a ser una conclusión cuando ya esté completo el estudio, pero ¿cuáles son algunas ideas que tienes como líneas de investigación? Mira, respecto al tema de la intervención en ausentismo escolar, efectivamente nosotros queremos llegar hacia un modelo a futuro, ¿no es cierto?, hacia una propuesta bien fundamentada en los datos que vamos a recoger durante estos años de estudio. Sin embargo, como uno, ¿no es cierto?, al preparar un estudio lee mucho respecto del tema, nos hemos podido encontrar con algunas pistas importantes. Por ejemplo, lo que conversábamos al principio, medidas de carácter preventivo. Ya cuando se llega tarde, la efectividad de las medidas tiende a ser mucho menor. Claro. Entonces, preventivo. Después, intervenciones integrales, intervenciones que se desarrollan a través de la corresponsabilidad. ¿Qué significa eso? Que no solamente la escuela sea el actor que tenga que intervenir en este tema. Si bien es el actor más importante, también hay que articular la red local, ya la red comunitaria, es decir, alinear al municipio, a los centros de salud, a las ONG, a las organizaciones de barrio. La localidad tiene que estar orientada a combatir este fenómeno, ¿ya? Porque se necesitan, como los problemas que trae el ausentismo son tan complejos, claro, la escuela sola no puede. Si bien es el actor que debe ser el protagonista, no puede sola. Es como una intervención multisectorial. Multisectorial, así es. Y también es súper importante, Connie, que sea una intervención temprana. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ¿qué quieres decir con temprana? Temprana significa que comience, ojalá, a intervenirse desde la escuela y los otros actores en el nivel preescolar, ¿ya? Es decir, antes y cuando los niños están en el jardín. Ahí trabajar con las familias, con la comunidad, educar, medidas educativas tempranas y que sean de acompañamiento de las familias durante todo el año escolar. Porque de hecho el ausentismo puede partir precisamente en la etapa preescolar, donde hay familias que consideran que no es tan relevante, que mejor se queda en la casa, está mejor cuidado con la abuela o con la tía. O sea, hay ahí toda una dinámica que ya empiezan a dar como los primeros pasos del ausentismo escolar, ¿o no? Justamente, las cifras más altas, de acuerdo al curso, digamos, de ausentismo, se dan en la preescolar y en primero básico. Entonces después eso va cambiando y luego se empiezan a exacerbar en media, ya sobre todo en primero medio, cuando hay transiciones educativas de básica y media, ahí también se dispara un poquito más las cifras de ausentismo. Entonces, ¿por qué es importante que sea una intervención temprana? Porque lo que hemos podido darnos cuenta en la revisión de literatura es que ya en la enseñanza media es mucho más complejo para revertir el ausentismo. Ahí ya es más complejo. Es decir, tiene que hacerse cuando los niños son más pequeños y hacerlo de manera educativa con las familias y con toda la comunidad educativa. Y sobre todo también, Connie, que el tema se vuelva un tema relevante a nivel de la escuela, el trabajar en torno al ausentismo, ¿cierto? Como esa parte cultural de la escuela también es importante de abordar.
Estamos conversando con Alicia Raceto, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, doctora en Ciencias de Educación de la Universidad Católica. Alicia, ustedes seleccionaron un grupo de colegios, de escuelas, donde hacer la investigación. ¿Cómo lo hicieron? Sí, mira, lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí?, es seleccionar un grupo de escuelas de la región de Magallanes, de la región de Atacama y de la región metropolitana. ¿Por qué esas tres regiones? ¿Por tener representación en todos los sectores, en el norte, sur y centro? Una razón es esa, y otra razón es porque son las regiones que tienen más altos índices de ausentismo reiterado y grave. Ya, Magallanes, Atacama y la región... Sí. Son las con más alto ausentismo escolar. Y ahí, dentro de eso, ¿cómo seleccionan las escuelas y los colegios donde hacer la investigación? Nosotros lo que hemos estado haciendo es armamos un ranking, digamos, un ranking, una pequeña base de datos con datos del ministerio, ¿no es cierto?, que nos permitió como ir ordenando aquellas escuelas que tenían más altos índices de ausentismo en cada región. Pudimos hacer un ranking. En torno a ese ranking hemos ido contactándonos con escuelas y hemos ido concretando los vínculos con ellos para iniciar todo un proceso de entrevistas con la comunidad entera. Entonces, igual se complejizó esa etapa en la pandemia, obviamente, porque nosotros íbamos a viajar, íbamos a estar en terreno, pero bueno, hemos tenido que hacerlo a través de Zoom, con escuelas, imagínate, súper convulsionadas con todo lo que ha estado pasando, cerradas. Entonces, ha sido más lento de lo esperado, pero nos hemos encontrado con escuelas súper, hasta el momento, entusiasmadas. Las que han querido participar se han entusiasmado mucho y han valorado mucho el estudio. Alicia, y se nos acaba el tiempo, pero hablábamos al comienzo de cómo tuvieron que transformar el proyecto, ¿cierto?, de investigación por la pandemia. ¿Va a cambiar definitivamente o van a ser como, o sea, digamos, porque es diferente estudiar, obviamente, investigar un ausentismo en pandemia? O sea, ahora que, por ejemplo, hay algunos colegios que están volviendo a clases presenciales, pero son voluntarias, entonces hay algunos niños que no van a estar. ¿Cómo se van a adaptar a esa realidad, que es una realidad como coyuntural y que uno espera que no dure los 4 años de la investigación? Efectivamente, mira, nosotros, el proyecto en realidad, los objetivos se mantienen, las preguntas de investigación se mantienen tal cual como eran originalmente. Lo que ha cambiado es la metodología. Te fijas, en lugar de ir a terreno, lo hemos hecho a través de Zoom, y también nos ha impactado en la comprensión del fenómeno del ausentismo, es decir, hemos tenido que integrar nuevas dimensiones a nuestras entrevistas, nuevas dimensiones de análisis, hemos abierto nuevas conversaciones y que todavía no están acabadas, es decir, estamos junto con mi equipo de investigación haciéndonos preguntas continuamente respecto de cómo entender estas dos, tanto el estallido social como ahora la pandemia, por supuesto, cómo afectan y cómo van a afectar a futuro el tema del ausentismo, pero ha sido súper positivo. Yo creo que ha sido enriquecer totalmente al estudio, más que transformarlo. Entonces ha sido como enriquecerlo, hacerlo mucho más provechoso en ese sentido. Llegamos a nuestra sección del programa que se llama El Recomendado. Alicia, si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos pasado durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, hasta una película que tú sientas que puede ayudar a comprender aún más el tema. Sí, mira, yo recomendaría un libro que se llama Absentismo, porque es español, Absentismo y Abandono Escolar, ¿ya? Y es de la autora Maribel García Gracia, de la editorial Síntesis. Entonces, súper interesante, y yo estuve trabajando con ella, además, es una catalana en Barcelona, trabajando con ella, es una académica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha estudiado el tema del ausentismo. ¿Allá en España es igual de fenómeno que acá? También se da, sí, se da de manera distinta, no tanto como acá, pero sí, es un tema. Ya, si es que repitamos la recomendación, el libro se llama Absentismo y Abandono Escolar, de la editorial Síntesis del año 2014, y la autora es Maribel García Gracia.
Perfecto. Y en el proyecto, Sí. esperamos pronto crear un sitio web del proyecto del estudio que estamos haciendo. Y uno va a poder ir siguiendo, van a ir poniendo en el sitio web algunos de los hallazgos o algunos de los resultados. Seguramente, sí. Perfecto. Alicia Raceto, muchas gracias por esta conversación nuevamente, gracias por conversar con nosotros, gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y también a través de la 103.3. Nos encontramos el lunes en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Muchas gracias, Connie. Buenas noches.